Muy bien, pues hemos estado estudiando el libro de Daniel. Ustedes recuerdan, en esta ocasión vamos a analizar un poquito el capítulo 9 de este libro, 9 del libro de Daniel. La vez anterior estudiamos el capítulo 8 donde Daniel tiene una visión muy interesante donde Dios le revela muchos detalles acerca de la historia de este mundo. Ya lo había hecho en ocasiones anteriores, ¿se acuerdan? Pero en esta ocasión Dios le da detalles adicionales que a Daniel lo dejan muy perplejo, ¿no? Confundido, sorprendido, tanto así que cayó enfermo, ¿no? De la impresión de toda esa información que él recibió. Eh, y bueno, vamos a leer nuestra cita en Daniel 9 1 y 2. Daniel 9 1 y 2, vamos a ver lo que sucedió después de aquel momento que estudiamos en la vez anterior. Daniel 9 versículos 1 y 2 dice lo siguiente, dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, dice, y que llegó a ser rey de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, dice, entendí por la escritura y por la palabra del Señor al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Muy bien, pues hemos titulado esta reflexión Es tiempo. Y bueno, tiene que ver con lo que acabamos de leer. Dice por aquí el texto que Daniel se puso a estudiar los escritos de Jeremías. Y dice el texto que Daniel entendió, se dio cuenta de que el cautiverio en el que estaban los judíos estaba a punto de terminar, ¿sí? Dice ahí después de 70 años. ¿Y cómo es posible que, bueno, que Daniel se haya dado cuenta de esto? Bueno, pues a través del estudio y de un estudio profundo acerca de la palabra de Dios. Eh, Miren lo que dice aquí el libro Profetas y Reyes. Dice, en la inesperada entrada del ejército conquistador persa al corazón de la capital babilónica, que hace tiempo también estudiamos, dice, por el cauce del río cuyas aguas habían sido desviadas y por las puertas interiores, que con negligente seguridad habían sido dejadas abiertas y sin protección. ¿Se acuerdan de ese detalle? Dice, los judíos tuvieron abundantes evidencias del cumplimiento literal de la profecía de Isaías. ¿Sí? Es decir, Dios, con este hecho, Dios les dio muchas evidencias de que esa profecía que había dejado registrar Jeremías era una profecía literal y que se estaba cumpliendo ante sus ojos. Eh, Así que obviamente muchos judíos estudiosos pues se llenaron de esperanza al ver que, que Babilonia había llegado a su fin, el imperio de Babilonia. Y dice aquí en estas profecías, ¿no? En cuanto a estas profecías, dice concernientes a sus opresores. Dice, y esto debiera haber sido para ellos una indicación inequívoca de que Dios estaba encauzando en su favor los asuntos de las naciones, porque inseparablemente dice, vinculadas con la profecía descriptiva de cómo iba a ser tomada Babilonia, que por ahí leímos hace poco unos textos, dice también, estaban las siguientes palabras, es decir, bueno, ok, los babilonios fueron castigados, fueron derrocados, ¿sí?
pero había algo más en esas profecías. Por ejemplo, Isaías dejó registradas estas palabras en el capítulo 44, versículo 28 y en el 45:13 de este libro. Dijo lo siguiente: Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Dice, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos, y él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Eh, Aquí está la promesa. Hablaba aquí, bueno, esto dijimos la otra vez, fue escrito 150 años de que sucediera, ¿sí? Y Dios menciona a este rey, lo menciona por su nombre y lo menciona como su pastor, como su ungido, alguien elegido por él para que reedificara Jerusalén, el templo. Y no solo eso, dice que también para que soltara a los cautivos, para que los devolviera a su hogar. Y dice, y esto no se iba a lograr a través de un pago, ¿sí? De dones, dice aquí, sino porque Dios así lo había dispuesto. Y así sucedió, ¿sí? Entonces, les digo, Dios había dejado muchas evidencias acerca de lo que venía. Dios les había dado mucha esperanza también, o sea, el hecho de que estuvieran en esa situación eh, no era para que perdieran la fe, la esperanza en Dios y en regresar, ¿no?, a su tierra, sino que Dios dejó ahí todos estos mensajes para que esa esperanza nunca se perdiera, ¿sí? Que ellos eh, tuvieran ese anhelo, ese sueño de volver a su hogar, que no muriera, ¿no? Ese anhelo. Y bueno, aquí hay algo interesante que leíamos ahorita de cómo, dice aquí, cómo Dios es que estaba encauzando todas las cosas en favor de su pueblo, o sea, todo lo que estaba sucediendo en el mundo, que ya lo hemos estudiado, esos cambios, esas transiciones entre imperios, ¿sí? En aquel tiempo, todo tenía que ver con su pueblo también, ¿sí? Y esto que nos dice, bueno, también todo lo que vemos en el mundo, los movimientos que suceden entre gobiernos, entre señales que vemos, a veces tendemos a interpretar todo eso de una manera negativa, ¿no? Todo lo que vemos a nuestro alrededor, pero si escarbamos un poquito en la palabra de Dios y en lo que vemos, o sea, si empezamos a hacer relación, nos daremos cuenta de que Dios está encauzando todo, ¿sí? Todo lo que sucede en el mundo, Dios lo está, bueno o malo, ¿sí? Dios lo está usando para sus propósitos, ¿sí? Y para preparar al mundo también para su regreso, ¿sale? Entonces, todo lo que veamos también, o lo que veamos a nuestro alrededor, no hay que tomarlo tan negativo tampoco, ¿sí? Sino que veamos más allá, ¿no? Y que veamos la mano de Dios en cada movimiento, en cada acontecimiento, y eso nos debe de dar confianza y fe, que es lo que sucedía en aquel entonces, ¿verdad? Eh, Miren lo que dijo Jeremías, en el capítulo 25, versículo 12, porque a lo mejor nos preguntamos, bueno, ¿y qué sería lo que Daniel estuvo estudiando? Bueno, aquí está algo de eso, dice, cuando fueron cumplidos los 70 años, o cuando fueren, pero cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad. O sea, Dios se iba a acordar de ellos, dice. Así ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y la pondré en desierto para siempre. Esta era una profecía relacionada con el castigo que venía sobre esta nación, ¿sí? Sobre Babilonia. Y habla aquí de un periodo de tiempo muy específico de 70
años que iban a suceder, ¿no? Desde el momento en que fueron llevados cautivos. Ahora, cuando Daniel empieza a estudiar estas profecías, él se convence de que, bueno, el tiempo está cercano. Y él me imagino que empieza a contar, así como ven ustedes aquí en la imagen, los días, los años, ¿no? Empieza a tachar por ahí el calendario, que es algo que se acostumbra, ¿no? A hacer cuando estamos muy ansiosos, ¿no? Por llegar a una fecha y estamos ahí contando los días. Bueno, yo me imagino a Daniel así. Cuando él hace este estudio profundo y empieza a hacer cálculos, a echar cuentas por ahí, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que están en esta nación? Eh, Obviamente había perdido la noción del tiempo, sin duda, tenía toda una vida ahí. Eh, Tanto así que cuando el pueblo judío regresa a su tierra, él no volvió. Daniel ya no volvió. Este, Muy probablemente por su edad, sí, ya no quiso moverse, ¿sí? Es algo que bueno, no afectaba nada, ¿no? Su relación con Dios, el estar ahí o el estar en Jerusalén, pero él decidió quedarse en aquel lugar. O sea, ya tenía toda una vida ahí y, pero cuando él empieza aquí a sacar cálculos, se da cuenta de que el tiempo se está acercando, es más, se ha cumplido el tiempo, ¿sí? De esta profecía. Y eh, dice, por ahí en el capítulo 29, les voy a invitar a leer en Jeremías 29, vamos a ver lo que dice por ahí, unos pasajes muy interesantes, los versículos del 10 al 14. Aquí también Dios nos comparte algunas promesas que fueron para los judíos de aquel tiempo. Miren lo que dice. Así dice el Señor, dice, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra dice, devolveros a este lugar. O sea, dijo, me voy a acordar de esta promesa, de que yo los quiero regresar a este lugar, ¿no? Entonces Daniel empieza a estudiar todo esto y obviamente se llena de alegría, ¿no? Y se da cuenta de que esto se está llegando o está llegando a su cumplimiento, ¿sí? Este tiempo. Dice el versículo 11, miren esta promesa que estoy seguro que por ahí varios tienen marcadas en sus Biblias, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Eh, Estas palabras, obviamente, imagínense a Daniel, ¿no? Leyendo todo esto y cómo se llenaría de gusto, ¿no? De esperanza para el pueblo, dice, y entonces, dice, me invocaréis, dice Dios, y dice, vendréis y adoraréis, dice, me adoraréis y yo os escucharé y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquen, dice Dios, con todo su corazón. Y precisamente es lo que estaba haciendo Daniel, estaba buscando a Dios de todo corazón, cuando él abría su palabra y obviamente encontró a Dios y encontró una respuesta, encontró palabras para ese momento, ¿sí? Y dice el versículo 14, y yo seré hallado por vosotros, dice el Señor, y os haré volver de vuestro cautiverio, y os juntaré de todas las naciones y de todos los lugares de donde los eché, dice el Señor, y los volveré al lugar de donde los hice llevar. ¿Qué les parece esta promesa? Aquí el detalle es que había un periodo de tiempo, ¿no? Especial y me lo menciona ahí en el versículo 10, eran 70 años. Así que les digo, Daniel empieza a
echar cuentas, hacer cálculos y dice, bueno, creo que ya se han cumplido, ¿sí? Este tiempo se ha cumplido, es tiempo de que algo pase, ¿sí? Y miren lo que sucede. Dice aquí, con una fe fundada en la segura palabra profética, es decir, Daniel se convence de esto, de que es palabra de Dios, que es verdad. Eh, dice, él se postra y hace una oración muy interesante que ustedes seguramente alguna vez han leído en este capítulo, capítulo 9 de Daniel. Si no lo hemos hecho, les invito a que lo hagan, que la analicen, esta oración de Daniel capítulo 9, ¿sí? ¿Y qué es de qué habla Daniel en su oración? ¿Sí? No la vamos ahorita a leer toda por cuestión de tiempo, pero les digo, sí, es bueno leerla, ¿no? Analizarla con detenimiento. Bueno, él le empieza a pedir a Dios, dice aquí, dice que estas promesas se cumplan pronto. Estas promesas que acabamos de leer, ¿sí? Que están por ahí en Isaías, en Jeremías. Le dice Daniel a Dios, dice, Señor, ya quiero que esto se cumpla, que ya se haga una realidad, ya el tiempo que ha llegado, es tiempo de que esto se cumpla, quiero verlo con mis propios ojos. Dice, rogó que el honor de Dios fuese preservado, pidió que Dios, el honor de Dios, dice, se conservara, que se preservara, que la gente pudiera ver cuán grande es Él. Dice, en su petición se identificó plenamente con aquellos que no habían cumplido el propósito divino. Como pueblo de Dios, eh, ellos fallaron, ¿no? El pueblo de Israel. Y bueno, esa era una de las razones por las que estaban ahí, ¿sí? Dios quería que ellos fueran una luz en este mundo. No lo cumplieron, al contrario. Y bueno, Daniel, que muy probablemente no tenía nada que ver con esa situación, o seguramente porque nosotros lo que vemos de su vida en aquel cautiverio, ¿se acuerdan? Fue precisamente cumplir con esa misión que Dios tenía para su pueblo, en unas condiciones pues muy diferentes a las que Dios hubiera deseado, ¿sí? En un principio, pero bueno, por eso estaban ahí. Y Daniel cumplió fielmente, ¿no? Ese cometido fue una luz para otros, o sea, no solo los babilonios, sino otras naciones conocieron acerca de Dios por el testimonio de él. Pero bueno, él cuando hace esta oración, él se cuenta con todo su pueblo, ¿no? Y le dice a Dios, sabes que te hemos fallado, todos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Daniel no era perfecto y él sabía que tenía que detalles, ¿no? También les digo, en cuanto a la misión que tenían como pueblo, eh, Daniel había cumplido, ¿no? Muy, de manera excelente, podríamos decir, pero él tenía fallas, ¿no? Como todo ser humano. Y él dice, pues yo también la riego, ¿no? De repente. Y todos cometemos errores, todos te fallamos, le dice a Dios. Eh, él sintiéndose parte, ¿no? Del problema. Cuando, bueno, vemos que él hizo lo que tal vez todo el pueblo dejó de hacer, ¿no? Pero dice aquí, confesó los pecados de todo el pueblo, dice como si fueran que propios. O sea, él se identificaba, ¿no? Con su pueblo y obviamente, pues, él sentía que así en conjunto le habían fallado a Dios, ¿no? Y por eso estaban en esa condición. De eso más o menos habla esta oración. Y bueno, aquí vamos a analizar algo, ¿no? Decíamos ahorita cómo Dios dejó en su palabra suficientes evidencias, suficientes promesas para su pueblo, aunque iban a pasar un tiempo complicado, ¿sí? En el cautiverio, pero Dios no quería que se olvidaran de él, de estas promesas, que se olvidaran de su amor, de su poder. Eh,
y que se fueran a olvidar de que eso tenía una fecha de caducidad. ¿Sí? Cuántos judíos habría que estaban en la desesperación en el cautiverio? ¿Sí? O que habrán perdido la vida, que habrían muerto sin una esperanza. ¿Sí? Pero Dios les dejó, les digo, suficientes evidencias. ¿Sí? Y ahorita ya vimos algunos pasajes, que no son todos. ¿Sí? Eh, pero con esas promesas, era para que se mantuvieran, ¿no? Firmes. Eh, bueno, nosotros estamos a la espera de algo también. Estamos cautivos en este mundo, eh, cautivos por el pecado, ¿sí? Y Dios prometió un día que terminar con eso, ¿sí o no? Prometió liberarnos. eh, y aquí el detalle es que muchos también a lo mejor estamos perdiendo la esperanza. Eh, pero en su palabra nosotros encontramos suficiente evidencia también para mantenernos firmes, ¿sí? Para conocer el tiempo en el que estamos viviendo. Daniel, cuando abre la palabra de Dios y que la estudia con todo su corazón, como decía el texto que leímos ahorita, él encuentra respuestas y encuentra incluso detalles así de este tipo, ¿no? En cuanto al tiempo. Y Daniel se da cuenta de que ese tiempo se está llegando a su fin, a su cumplimiento. En cuanto al regreso de Cristo, al rescate ese del cual seremos objeto, ¿sí? El rescate de este cautiverio, también Dios nos ha dejado dijimos, suficientes evidencias, promesas, nos ha dejado mucha información que nos indica o que nos hace ver, entender el tiempo en el que estamos viviendo. Si nosotros, dice aquí en los textos de Jeremías que leímos ahorita, buscamos a Dios de todo nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta o sea, Él nos va a dar respuestas y nos vamos a dar cuenta, al igual que Daniel, del momento en la historia en el que estamos situados, ¿sí? Porque tenemos suficiente, dijimos, evidencia, ¿sí? Suficiente información. A veces creemos que en cuanto a la venida de Jesús, todo está oculto, todo es secreto, porque a veces hemos malinterpretado, ¿no? Algunas declaraciones de la Biblia. En otras ocasiones, hemos escuchado, ¿no? A lo mejor predicaciones, hemos escuchado mensajes que nos hacen entender o nos hacen sacar esa conclusión, ¿no? De que es un asunto que está oculto para nosotros, que no tenemos acceso a información acerca del regreso de Jesús, lo cual es totalmente un error y una equivocación el conformarnos, ¿no? Con decir, bueno, pues a ver, ¿cuándo viene Jesús? O a ver si viene, tal vez ni viene. Este, eh, entonces, Daniel, les digo, empezó a hacer cálculos, ¿no? El tiempo se dio cuenta, empezó hasta a contar los días, yo creo, y él le pide a Dios que esto se cumpla pronto. Le dice, ya quiero que esto termine. Aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Cuántos quisiésemos que las profecías acerca del regreso de Jesús se cumpliesen ya, pronto, como dice aquí? Hay que preguntarnos eso, ¿no? O sea, realmente yo quiero que esto se cumpla y que yo cuando le oro a Dios le digo, Señor, ya quiero que vengas. Quiero verte pronto. O tal vez nos hemos acostumbrado a este mundo, ¿sí? Muchos judíos eh, que no regresaron a casa eh, fue porque estaban muy a gusto, ¿no? Este, ahí donde ellos estaban. Se habían acostumbrado a esa vida, a esa cultura, al idioma, a incluso hasta la religión, ¿sí? Y se olvidaron de Dios. Entonces, muchos de nosotros también a veces hemos caído en eso, ¿no? En el conformarnos a este mundo, el sentir que este es nuestro hogar definitivo, el acostumbrarme a las comodidades o a la situación en la que estoy viviendo, que a lo mejor digo
No necesito que venga Jesús ahorita, ¿sí? A incomodarme, porque la estoy pasando bien. Se fijan que muchas veces cuando deseamos el regreso de Jesús es cuando la estamos pasando mal. Y bueno, eso es muy natural y obvio, ¿sí? O sea, cuando me despiden del trabajo, cuando tengo problemas en la familia, cuando pierdo un ser querido, Señor, ya bendecimos. Pero eso no dice mucho, ¿sí? Porque estamos pasándola mal y obviamente queremos que eso termine, ¿verdad? El detalle es que a pesar de estarla pasando relativamente bien en este mundo, pudiésemos decir, como Daniel, ya ven, ¿sí? Ya termina con esto. Daniel, ¿ustedes creen que vivía cómodo en Babilonia? Claro que sí. Era de la gente más privilegiada, ¿no? De los judíos que vivían ahí. Y aún así él decía, yo ya quiero que esto que termine. Les digo, él no regresó a casa, pero sin duda no era porque quería conservar su cargo, sus comodidades de Babilonia. Eso o si conocemos algo de Daniel, nos daremos cuenta de que no era ese, ¿no? El motivo. Les digo, pero sin embargo, nosotros a veces caemos en esto, ¿no? Y no queremos que Jesús vuelva. Al menos no hasta que logre yo algo, hasta que pase esto, hasta que obtenga esto. Decimos. Entonces sí, ya que venga Jesús, ¿no? Porque se nos olvida que esto no es todo, y que hay algo mejor. O a veces no lo creemos muy bien, por eso no queremos que regrese, ¿sí? Entonces aquí Daniel nos da un ejemplo, ¿no? De cómo debiésemos nosotros de desear el cumplimiento de estas profecías, ¿no? Que las vemos todos los días, ¿no? Cumpliéndose y que nos dan a entender en el tiempo en el que estamos viviendo, ¿sí? Cuando Daniel dice, estaba orando, dice por ahí el versículo 20, fue interrumpida su oración. Dice, aún estaba yo hablando y orando y confesando, dice, mi pecado y el de mi pueblo, Israel, presentando mi ruego ante el Señor. Dice, cuando aquel varón Gabriel, el que había visto anteriormente, dice aquí, lo que estudiamos la otra vez, vino volando con rapidez, dice, y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Llegó este ángel, eh, eh, toca a Daniel como diciéndole, aquí estoy, ¿sí? Y dice, me instruyó y me dijo, Daniel, he venido para darte sabiduría, conocimiento, entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, dice aquí, fue dada la respuesta. ¿Qué les parece? Y esto es algo también muy interesante porque a veces pensamos que Dios no nos escucha y no le importamos, ¿sí? Dice, tan pronto comenzaste a orar, la respuesta ya estaba dada. Dice, y yo he venido a enseñártela. Dice, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la palabra y entiende la visión. Ahora, podemos decir, bueno, pero ¿de qué visión está hablando aquí el ángel? Porque en este capítulo, bueno, estamos hablando de una oración especial de Daniel, pero acuérdense que la Biblia original no tiene capítulos. Entonces, ¿de qué estábamos hablando anteriormente? De una visión, ¿se acuerdan? Donde aparece por ahí unas bestias, unos animales, un macho cabrillo, un carnero, ¿recuerdan? Eh, Hay una declaración por ahí interesante que a Daniel lo dejó pues, muy intrigado acerca de un periodo de tiempo de 2300 años, ¿se acuerdan? O días, dice ahí. Y entonces Daniel se quedó, les digo, incluso enfermo y meditando, ¿no? En cuanto a esa visión. El ángel le dice, ¿sabes qué? Vengo a explicarte ahora sí. ¿Sí? En aquel momento le dio una pequeña explicación, ¿sí? Pero quedaron cosas ahí en el aire que a Daniel lo dejaron pues confundido, ¿no? Y entonces le dice
el ángel, vengo a enseñarte lo que significa todo eso que viste. Quiero que entiendas. Y entonces vemos eh, una profecía muy, ¿cómo podríamos decir? Muy significativa, muy completa, difícil de interpretar para muchos, ¿sí? En tan solo hay 4 versículos, en Daniel 9 del 24 al 27, o sea, si lo vemos es muy cortita, pero tiene demasiado contenido, ¿sí? Que podríamos estarnos días estudiando. No la vamos a analizar muy a profundidad, simplemente vamos a mencionar aquí algunos detalles. Dice el Daniel 9:24, el ángel le dijo, 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, dice, y para acabar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer justicia, dice, de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es demasiada información, ¿sí? Le dice el ángel, ¿sabes qué? Este, le dice, hay un periodo de tiempo que es cortado, dice, como sacado de otro periodo de tiempo, ¿sí? Cuando nosotros vamos porque decimos, bueno, pero ¿de dónde se sacan, no, esas 70 semanas? Precisamente el periodo de tiempo que se mencionó anteriormente. Daniel 8:14, en el capítulo anterior, se menciona ahí 2300 días, ¿se acuerdan? Entonces, obviamente tiene que salir de ahí, ¿sí? De ahí fueron cortados, dice, y fueron como separados, y menciona ahí varios acontecimientos, dice, en esas 70 semanas va a pasar esto y esto y esto y esto, y hace una lista grande de cosas, ¿no? Que van a suceder. Eh, y dice, por ahí, lo que podemos destacar, dice, y ponerle fin al pecado. Y eso tenía que ver con el sacrificio de quién? De Jesús. ¿Sí? Todo eso iba a suceder en ese lapso. ¿Sí? La reconstrucción de Jerusalén, este, la unción de Jesús como el Cordero de Dios, ¿se acuerdan? Entonces, varios detalles, ¿no? Que menciona ahí. Dice el 25, conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y edificar, reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Entonces aquí el ángel le hace ¿cómo podríamos decir? Para que Daniel lo entienda más plenamente, se lo reduce todo esto o todos estos periodos de tiempo a días, semanas, ¿sí? Pero Daniel obviamente entiende el significado. ¿Por qué? Bueno, porque anteriormente el ángel le dice, ¿sabes qué? Todo esto tiene que ver con un tiempo muy lejano, ¿se acuerdan? Este, entonces, obviamente no estaba hablando de días, de semanas literales, porque si no, pues Daniel hubiera visto el cumplimiento de estas cosas, ¿sí? Ya se le había explicado que todas esas cosas iban a pasar en un futuro muy lejano, ¿sí? Pero el ángel hace como un resumen en cuanto a la cuestión del tiempo y lo reduce todo a días y semanas, ¿sale? Y entonces habla ahí de cuándo iba a venir quién, el Mesías, y dice, y esto dice, tú tienes que empezar a contar desde que salga la orden de reedificar a Jerusalén, y esto por ahí viene en el libro de Esdras, ¿sí? Nosotros podemos sacar ahí las fechas, el año 457 antes de Cristo, podemos revisar ahí en el libro de Esdras, me parece que es en el capítulo 1, si no me equivoco. Eh, Ahí sale ese momento, cuando sale un edicto para reedificar Jerusalén, y fue en ese año, ¿sí? Y dice, entonces a partir de ahí tú vas a empezar a contar, dice, este, 7 semanas, dice, más 62 semanas, y entonces va a aparecer
el Mesías, el que todo el mundo estaba esperando. ¿Qué les parece? Y dice, y después de las 62 semanas, eh, dice, le quitarán, no, perdón, me adelanté, dice en el versículo 25, dice 7 semanas y 62 semanas, y la plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas, le quitarán la vida al Mesías, ¿sí? Es decir, estábamos contando ahí, dice 7 semanas más, 62 semanas, o sea, 69 semanas, ¿sí? Que si nosotros lo convertimos todo eso en días, y luego esos días a años, pues podemos sacar las fechas. Por ejemplo, Daniel, sin duda, me imagino que empezó a sacar cuentas ahí también. Y bueno, sí se dio cuenta de que pues todavía faltaba mucho tiempo, ¿no? Para que todo esto se cumpliera, pero él pudo entenderlo, ¿sí? Porque el ángel se lo explicó así, en una escala pequeña de tiempo, ¿sí? Porque de otra manera probablemente no lo iba a entender, y a lo mejor hasta se hubiera desesperanzado, ¿no? Al decir, no, falta muchísimo todavía, ¿no? Pero se le explicó de esta manera, y entonces hablaba ahí de la venida del Mesías, de su muerte, ¿sí? Que era la misión, la que él iba a venir, este, y dice, y habla de un pacto, ahí en el versículo 27 dice, y en otra semana confirmará el pacto con muchos, es decir, ese pacto que un día había hecho con el pueblo, Dios, ¿sí? Con el pueblo de Israel, lo iba a extender a quién, a mucha gente, dice ahí, este, después de un periodo de tiempo que Dios le había dado de oportunidad a Israel. Entonces, aquí se menciona este periodo de 70 semanas, ¿sí? O 490 años, ¿sí? Y al hacer la conversión se refiere a esto. Ahora, todo este tiempo, dice aquí, fue sacado de otro periodo de tiempo, ¿sí? De 2300 años. Y si hacemos por ahí una resta de los 2300 años, le quitamos esos 490, nos da también una fecha interesante, ¿sí? O sea, nos quedan por ahí 1810 años, ¿sí? Y al hacer el conteo, nos damos cuenta de que llega ese periodo de tiempo hasta el año 1844, ¿no? Donde se menciona por ahí que se iba a purificar el santuario, donde iba a empezar un juicio en el cielo. ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, aquí el ángel empieza a mostrarle a Daniel, a enseñarle lo que viene, ¿sí? Ya con mucho detalle, este, incluso ahí con fechas acerca de la venida del Mesías, de su muerte, ¿sí? Del juicio que un día iba a comenzar, y todo esto, les digo, el ángel se lo explica de una manera así muy, ¿cómo podemos decir? eh, Entendible para Daniel en cuanto a periodos de tiempo, ¿sí? Para no volverlo loquito con periodos de tiempo tan largos para él. Luego lo explica el ángel, con días, con semanas, ¿ok? Y hablábamos ahorita de todo lo que Dios nos da, ¿sí? En cuanto a información, porque dice por ahí un versículo que a Dios no le gusta hacer nada. Es más, dice no que no le guste, sino que no hace nada sin, dice, avisarlo, sin decirlo a sus profetas. ¿Se acuerdan? Es decir, Dios no quiere que nosotros vivamos en la ignorancia, que nosotros vivamos sin una luz, ¿sí? Que vivamos, como podríamos decir, pues sí, en la oscuridad, ¿no? En cuanto a sus planes. Desde un principio, o sea, si nosotros vamos a la Biblia y analizamos este asunto, Dios siempre
se comunicaba con el ser humano, siempre. Y siempre Dios le mostraba sus planes. Siempre Dios avisaba de lo que iba a hacer en determinado momento, porque Dios quería que el pueblo viviera o el ser humano viviera informado acerca de lo que Él hace, ¿no? Sobre todo cuando se iban a ver afectados, ¿no? O sea, Dios no quería que los tomara por sorpresa alguna situación. Por ejemplo, cuando Dios decide terminar con la humanidad a través de un diluvio, Dios avisó, ¿sí? Ahora decimos, bueno, y si quería acabar con la humanidad, ¿para qué avisa? Ah, bueno, porque Dios dijo, o sea, no todos tienen que morir. O sea, no es de que los quiero matar a todos, no. O sea, quiero que el que quiera que se salve. Ese es mi deseo. Obviamente, pues nadie quiso, sino nada más que ¿cuántas personas se fueron? 8 personas. Pero Dios qué, Dios avisó, o sea, no llegó el aguacero así de la nada, sin avisar, sin que nadie supiese. Estaban preparadas unas personas, poquitas, pero estaban preparadas, ¿sí? Y así, con cada situación podemos ver cómo Dios avisa. Dios avisó, por ejemplo, acerca del cautiverio del pueblo de Israel en Egipto. ¿Sí o no? ¿Estaban advertidos? Estaban advertidos. Sin embargo, se quedaron a vivir ahí en Egipto, muy cómodos. Dios avisó, por ejemplo, acerca de, por ejemplo, de su venida, como decías, y aquí lo estamos viendo. Dios les avisó al pueblo de Israel acerca de que venían los babilonios, ¿sí? Que venían a esclavizarlos. Y les avisó cuánto tiempo iban a permanecer en ese exilio. Entonces, cuando vemos, les digo, la Biblia, nos damos cuenta cómo Dios siempre está hablándonos, comunicándonos, avisándonos de todo. Creo que no hay algún acontecimiento que Dios haya hecho, ¿sabes? Que haya dicho ahí con sus ángeles, ¿saben que no les voy a avisar? No quiero avisarles. Les voy a caer de sorpresa o esto les va a llegar de sorpresa. No, siempre se comunica con nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de su regreso, de su segunda venida, ¿por qué pensamos que quiere escondernos esa información? Si nunca lo ha hecho, o sea, nunca en la historia del hombre ha hecho eso, de ocultarnos sus planes o información acerca de ellos. Pero no sé por qué, bueno, el enemigo se ha encargado de eso, ¿no? De hacernos pensar de que Dios no quiere que tú sepas qué tan cerca está cuando viene. Y nos hemos conformado, ¿no? Con eso. Daniel, les digo, al empezar a analizar estos temas, se da cuenta del momento en el que está viviendo, ¿sí? A nosotros en la actualidad, Dios nos invita a estudiar precisamente estos textos de Daniel, del Apocalipsis, porque Dios no quiere, dice por ahí, que no quiere sorprenderte como un ladrón. Quiere que estés velando, que estés atento. Y a veces nosotros predicamos, ¿no? Y decimos, es que Él va a venir como un ladrón. Y sí, dice la Biblia, ¿no? Va a venir como un ladrón, pero se nos olvida o no lo hemos leído o no le pusimos atención el entender de que va a venir como un ladrón para aquellos que estén desapercibidos, para aquellos que no quieran escuchar, para aquellos que no estudien. Dice, por tanto, vela, dice, para no sorprenderte como un ladrón. Quiero que estés atento, velando. Y esa figura de un ladrón, de un hombre que está cuidando su casa, aparece muchas veces en la Biblia, esa imagen. Y a veces nosotros
Eh, no sé por qué tenemos esa idea, ¿no? De que va a llegar de sorpresa, sin previo aviso, sin que nadie se dé cuenta, y no es así. Entonces, tenemos que entender eso. Miren, en su palabra, y especialmente por aquí en estos libros inspirados, en la Biblia tenemos suficiente información, ¿sí? Pero en estos textos inspirados tenemos información adicional, tenemos información muy valiosa, ¿sí? En cuanto a esto, eh, donde nosotros nos damos cuenta del momento, o nos podemos dar cuenta en el momento en el que estamos viviendo, ¿sí? Si es que nosotros creemos, por ejemplo, que Jesús va a tardar mucho tiempo en venir, o que tal vez ni venga, o que a él no le interesa estarme diciendo cuándo va a venir o cuándo no, ni a mí me debe de estar interesando el investigarlo, porque a veces así pensamos. A veces decimos, no, usted no se preocupe cuándo va a venir. ¿Cómo no me tiene que preocupar? Pero a veces así hablamos, ¿no? Y así decimos, usted no se apure cuándo va a venir un día cuando él quiera. No, 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 eso no dijo Jesús. Jesús no dijo, tú no te apures por cuándo voy a venir. O sí lo dijo, ¿no? Al contrario, dijo, estén atentos, velen, estudien, cuidado. Entonces, a veces malentendemos, ¿no? Totalmente lo que Dios nos dice. Por ejemplo, miren, aquí les tengo es un pequeño resumen de estos textos eh, que alguna vez hemos mencionado, nos los vamos a analizar así muy a profundidad, pero ustedes pueden también sacar cálculos. Dice, por ejemplo, que acerca del nacimiento de Jesús, miren, dice el libro, perdón, el comentario bíblico, tomo 5 dice que Jesús nació en este mundo 4000 años después de la creación del mundo. ¿Sale? Jesús nació 4000 años después de, ¿qué dice? De la creación. O sea, cuando Dios creó el mundo, pasaron 4000 años hasta que Él apareció aquí como un bebé. Y luego dice también por ahí en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 313, dice que Jesús comenzó su ministerio en la tierra 4000 años después de la tentación, de la caída del hombre. O sea, nació Jesús 4000 años después de la creación. Jesús comienza su ministerio después de la caída, 4000 años después también. Y les digo, hasta nos da ahí una información adicional Dios acerca de más o menos del tiempo que Adán permaneció sin pecado, ¿sí? En el Edén. Saquen ahí sus cuentas. Y luego nos dice aquí el tercer punto, la muerte de Cristo, fíjense bien, ocurrió, dice, este, perdón, aquí hay un detalle, dice que perdón, ¿dónde está? El comienzo del ministerio, perdón, de Cristo, 4000 años después de la tentación. La muerte de Cristo, 4000 años después de la caída, o sea, no, aquí está separando Elena White la cuestión de la tentación con la caída, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿sale? Y en todos estos puntos menciona 4000 años exactos, ¿sí? Y luego menciona aquí que la ascensión de Cristo, cuando Él se fue al cielo, ¿sí? O más bien desde que Él se fue al cielo, dice aquí, hasta el final de la historia de este mundo, dice por ahí en Mensajes Selectos, tomo 3 cuenta por ahí o nos da un periodo de tiempo de 2000 años, desde que Jesús se fue hasta el final de la historia de este mundo, 2000 años. Y aquí es donde a lo mejor con las fechas anteriores pues no hayamos mucha relación, ¿no? Con esto. Pero aquí decimos, ah, caray, aquí ya me está hablando del final de la historia de este mundo.
¿Y cuándo se fue Jesús? Podemos decir, bueno, pues hay que estudiarlo, ¿no? ¿Cuándo se fue Jesús? ¿En qué año se fue Jesús, por ejemplo? Dice aquí que iban a pasar 2000 años hasta el final de la historia de este mundo. Y si nosotros hacemos por aquí estos cálculos, por ejemplo, si sumamos entre esos 2000 años, desde que Jesús se fue hasta estos días finales y previos, ¿sí? 4000 años, nos da 6000 años lo que tiene nuestro mundo de existencia. 6000 años, no hay miles de millones de años como a veces nos hacen pensar, ¿no? Seis nada más. Y nos damos cuenta también de que es el tiempo, no sé si por aquí les puse la cita, creo que no, es el tiempo que Dios también le dio a Satanás de oportunidad, ¿sí? 6000 años, no le dio más. Hay otra cita por ahí, aquí no se las puse, se las debo, donde Dios dice, me parece que es del conflicto de los siglos, donde dice que si Dios no le hubiera puesto fin a esa guerra, ¿sí? Que no le hubiera puesto un alto a Satanás, él hubiera pues destruido, ¿no? A la humanidad. Pero dice, Dios le puso un alto a esa guerra después de 6000 años, dice ahí. Y entonces les digo, si nosotros empezamos a analizar estas expresiones, estas frases, que a veces las leemos así muy a la ligera, o de plano ni las leemos a veces, eh, pues vivimos ¿cómo podemos decir? Muy desapercibidos, ¿no? Del tiempo en el que estamos viviendo muy fuera de lugar, pensando que a esto todavía le queda mucho tiempo de historia, que tal vez a mí ni me toque verlo, tal vez a lo mejor a mis hijos, a mis nietos, pero no a mí, ¿sí? Entonces, si nosotros, les digo, analizamos estas declaraciones, nos daremos cuenta de que, así como Daniel se dio cuenta de que ya era tiempo, nosotros nos daremos cuenta de que ya es tiempo también, tiempo de que regrese Jesús. Y aquí podemos decir, bueno, pero ¿cuándo va a venir? Pues ya estamos en el límite, ¿sí? Ahora hay una idea, ¿no? Que a veces también tenemos, que tiene que ver con esto. Miren, dice por aquí que la Biblia no nos autoriza, o la palabra de Dios no nos autoriza a permanecer ignorantes, ¿sí? Porque a veces así nos gusta estar, ¿no? Y decimos, pues, ¿para qué le escarbamos? ¿Para qué estamos especulando? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Además, dice aquí, Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Sí o no lo dijo? Sí lo dijo Jesús, pero lo hemos malinterpretado, ¿sí? Nos hemos salido de contexto. Y entonces dice aquí que esta frase que Jesús dijo, la utilizamos nosotros, ¿para qué creen? Dice aquí, como un pretexto, ¿sí? Dice, y la repetimos constantemente, dice aquí, y la seguimos diciendo y repitiendo. Es que nadie sabe, es que para qué están ahí, ¿no? Diciendo y especulando y todo eso. ¿Saben por qué lo hacemos? Porque decimos, ay, ¿qué tal si me equivoco, no? De decir, es que ya viene pronto Jesús, y si no viene, bueno, se van a reír de mí, ¿no? Como se rieron de quienes, de aquellos pioneros, ¿se acuerdan? De aquel gran chasco famoso. La pregunta aquí es, si yo entiendo que estoy viviendo los últimos días de la historia de este mundo, eh, si estoy convencido de eso, pero tengo miedo de hablar porque ¿y qué van a decir de mí en la iglesia? ¿Qué van a decir los pastores? ¿Qué van a decir de mí los líderes? La pregunta es aquí, o sea, ¿qué es mejor? O sea, creer que está pronto Jesús y equivocarme,
o creer que se va a tardar y equivocarme. ¿Qué será peor? No sé si más o menos agarramos la idea. O sea, ¿qué será peor? Creer que ya está cercano, que falta muy poquito y equivocarme, o creer que falta mucho, que está muy lejano todavía y equivocarme. Es algo que tenemos que reflexionar, ¿no? Que meditar. Pero aquí me llama la atención cómo, dice Elena White, cómo utilizamos este texto para ¿cómo podemos decir? Autoengañarnos, ¿sí? Porque dice aquí que, dice, los que buscamos más, dicen, perdón, dice, pero los que no buscan más que un pretexto para rechazar la verdad, dice, cerramos que nuestros oídos a esta explicación. ¿Cuál explicación? La explicación de lo que significa esta palabra, esta frase de Jesús, ¿sí? Pero el día y la hora nadie lo sabe. Y dice, y la usamos como un pretexto para no conocer, ¿sí? Entonces, pero como Daniel dice aquí, así como Daniel entendió que ya era tiempo, dice, los que estudian la palabra de Dios pueden confiar en que encontrarán indicado ¿de qué manera dice ahí? Con claridad en las escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. O sea, no está escondido, no está oculto. Dios no quiere sorprenderte. Dios no quiere llegar a tu vida como un ladrón. ¿O de qué acontecimiento creen que está hablando aquí? Dice del acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Y pueden decir, ¿cuáles? Las elecciones, ¿no? Las Olimpiadas tampoco. Es su regreso, ¿sí? Y dice aquí que si estudiamos, lo vamos a encontrar, dice ahí, indicado, dice, con claridad. Pero solamente si, dice, estudiamos, como se debe, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, ojalá que como Daniel, ¿sí? Cada uno de nosotros pudiésemos también buscar hacia Dios, ¿no? De todo nuestro corazón, tratar de entender el momento en el que estamos viviendo. Y así como Daniel dice, recibió una respuesta inmediata a todas sus dudas y cuestionamientos, Dios también tiene mucho que decirnos a nosotros. Si nosotros lo buscamos de corazón, dice, ustedes me van a buscar y me van a hallar cuando me busquen de todo su corazón. A veces decimos, no, es que esos textos son muy complicados, es que esos libros no se entienden, pero hay que pedirle a Dios. O sea, porque a veces digo, ay, no se entiende y pues ya, no lo toco y a ver quién me explica. Pero nunca le pido a Dios sabiduría, nunca intento y le digo a Dios, ayúdame a entenderlo, explícame tú. Entonces es algo que nosotros tenemos o sea, tiene que salir de nosotros, ¿no? Esas ganas, ¿no? De conocer y de prepararnos, ¿no? Para encontrarnos pronto con Él. Dice Romanos, capítulo 13, versículo 11. Aquí está una prueba más, dice, y esto, dice Pablo, conociendo el tiempo. Entonces aquí habla de que debemos de tener que conocimiento del tiempo, no vivir en la ignorancia, ¿sí? Debemos de conocer el tiempo, dice. ¿Y de qué tiempo habla? Dice, de que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya tenemos que reaccionar, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No sé si lo creemos así. Ojalá que sí. Y ojalá que, como dice este texto, podamos llegar a conocer que ya es tiempo. Que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche.